En un mundo cada vez más interconectado, pero paradójicamente más individualista, las relaciones de pareja enfrentan desafíos sin precedentes. Por eso, la terapia conjunta emerge como una herramienta clave para comprender cómo navegar estos obstáculos y construir relaciones saludables. Para profundizar en este tema, tenemos el honor de contar con Lluís Fondevila, psicólogo y experto en terapia de pareja. En esta entrevista nos compartirá sus experiencias y ofrecerá algunas técnicas para quienes buscan respuestas. Bienvenido, Lluís, es un placer tenerte aquí con nosotros. Para empezar, hablemos de qué es una pareja y de por qué el ser humano siente la necesidad o tiende a buscar un compañero de vida. Bueno, es una gran pregunta porque por primera vez en la historia del ser humano no necesitamos estar en pareja. Entonces, hasta hace muy poco, una pareja nos servía básicamente para sobrevivir. Era un aspecto clave, siempre ha sido en la historia del ser humano. Entonces, llevamos eso, evidentemente, y una pareja básicamente es compartir. Si tuviésemos que definirlo en compartir, ¿no? Entonces, nuestra necesidad de conexión y de compartir es lo que nos lleva a ello, ¿no? Con todas las emociones que conlleva. Cada día más vemos que aparecen nuevos modelos de pareja e incluso otras formas de relación afectuosa que incluyen a más de dos personas. ¿Cómo está transformando esto el concepto ortodoxo de pareja? No está cambiando mucho. El porcentaje de parejas no monógamas está alrededor del 5%, 4, 5, 6%, ¿no? Tanto en Occidente, digamos, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, es algo que no es muy común. En cualquier caso, las parejas que, por ejemplo, cuando he atendido a gente que está en una pareja poliamorosa, por ejemplo, una de las características, ¿no?, de cualquier pareja no monógama, sea poliamor o sea pareja abierta, es una comunicación extremadamente buena, extremadamente. Es decir, tiene que haber un nivel de comunicación en el cual realmente se hable de todo con una libertad y una apertura hacia la vivencia del otro, que es todo un reto. Es decir, son parejas, mantener una relación así es algo muy complejo porque aumenta precisamente las variables, ¿no? Cuantas más variables, más complejidad. Lo mismo pasa en las parejas reconstituidas, es decir, parejas que tienen hijos de otras parejas. Sí. Al aumentar la variabilidad, aumenta la complejidad y por lo tanto requiere mucha más comunicación, por ejemplo. Y entrando ya en materia, la terapia de pareja no sería necesaria si éstas no tuviesen problemas. En este sentido, ¿cuáles son las raíces más comunes de estos problemas? Las discusiones son una de las cosas que llevan más a las parejas a terapia, ¿no? Que hay mucha discusión. Entonces, después también situaciones emocionales, ¿no?, como la gestión de problemas. La gestión de problemas que puede ser tanto temas como celos o, bueno, a veces infidelidades, a veces traiciones o situaciones, también problemas exteriores como pueden ser exteriores, digamos, a lo que sería el núcleo de la pareja, como pueden ser enfermedades, ¿no? La gestión de los problemas y las discusiones son los dos elementos como más comunes, ¿no? ¿Y por qué surgen estos problemas? ¿Es a raíz de la comunicación? ¿Hay algo más? Tenemos estilos comunicativos diferentes las personas, tenemos personalidades que son diferentes y entonces ahí podemos chocar.
sería un aspecto. En cualquier caso, aparte de eso, la comunicación humana es extremadamente compleja. Es extremadamente compleja. Entonces, en la comunicación humana, nos puede unir o nos puede enfrentar. Entonces, los procesos, por ejemplo, los procesos de mediación, por ejemplo, basados, por ejemplo, en comunicación no violenta, ¿no? Que es un tipo de técnicas, ¿no? Se potencia mucho la comunicación, y eso es indiferente si es pareja o si es gente que no tenga una relación de pareja. Y se trabaja mucho porque la comunicación humana por sí sola ya es compleja. Entonces hay parejas que simplemente la comunicación ya fluye por defecto, como de serie, pero en muchos casos tenemos mucho que aprender sobre comunicación, mucho que aprender, y normalmente entonces las discusiones lo que se convierten en un problema en lugar de ser una fuente de conexión, porque una discusión puede ser una fuente de conexión, porque tú y yo no opinamos lo mismo, pero hablamos, y entonces yo noto que hay un interés por tu parte por entenderme, y yo pongo un interés por entenderte, y entonces en esa discusión igual no llegamos a un acuerdo, porque bueno, tenemos posiciones diferentes, pero es una experiencia positiva y valiosa que nos ha unido, en lugar de ser una experiencia desagradable y con un componente un poco, bueno, trauma pequeño, pero con un componente desagradable que genera negatividad en la relación y que se nos queda como acumulado, ¿no? Como, no podemos hablar de esto, no podemos hablar de ello, de aquello, o sabemos que ya va a generar una tensión elevada, ¿no? Y hablando de la comunicación, que es la base de cualquier relación, como nos estás diciendo, ¿es tan importante como se piensa para mantener en buen estado de salud la pareja, o demasiada comunicación se puede volver perjudicial? Depende de la calidad de la comunicación. La calidad de la comunicación es la clave. Es decir, si el hecho de hablar mucho por sí solo no significa una comunicación positiva o que sume a la intimidad de la pareja, a la complicidad. Tiene que haber algunos aspectos dentro del proceso comunicativo, ¿no?, que precisamente ayudan a eso, ¿no? Uno de ellos es la escucha, por ejemplo, la empatía, y entonces tiene que haber allí diferentes componentes, como por ejemplo podemos estar comunicándonos mucho y puede ser que lo que estemos es interrumpiéndonos continuamente y que cada uno esté defendiendo su posición y acumulando argumentos alrededor de su posición. Ahí no hay escucha, no hay una actitud receptiva, no hay me interesa lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante. Tiene que haber muchísima comunicación. Bueno, no hace falta que estemos todo el día hablando, pero sería más un tema de calidad. Y después hay un componente importante en cuanto a cantidad, y es hablar, mostrarme, hablar de cómo soy, de lo que me pasa y de lo que sucede en mi vida también, ¿no? A veces hay gente que no comunica y entonces son como una caja negra, ¿no? La caja negra del avión, que no sabes qué hay dentro. Pues hay parejas que uno de los problemas que tienen es que es que son como cajas negras para el otro, ¿no? Entonces ahí la comunicación es muy importante, también como una forma de mostrarse. Entonces, ¿cómo puede ayudar la terapia a resolver los problemas de pareja? Bueno, habría que ver primero cuál es el problema, ¿no? Entonces, yo una de las primeras cosas, ¿no?, que intento es estar como una posición muy de observador y ver cómo interactúa la pareja. No es solo lo que explican de qué les está pasando en la relación de pareja, no es solo su narración de lo que está pasando,
sino también cómo se comunican entre ellos, porque una de las cosas que nos sucede a las personas, a los seres humanos, es que creamos un patrón y lo repetimos. Entonces, una de las cosas en terapia, en la relación de pareja, que sucede es que siempre nos discutimos de las mismas formas. Se crea un patrón de discusión, ese patrón al repetirse es mucho más fácil que se repita, porque la propia repetición ya hace que se produzca de forma automática. Entonces, una de las cosas, uno de los elementos que trabajo mucho es en identificar el patrón y cambiarlo. Cambiar ese patrón comunicativo. Eso sería en el ámbito de comunicación, ¿no? Pero después tendríamos que ver cómo están las otras áreas. Hay 3 áreas clave en una relación de pareja. Una es, nos cuidamos, es decir, yo confío en que tú me vas a cuidar y yo te cuido, y yo te cuidaré o te cuido cuando hay una circunstancia que lo requiere, ¿no? Después la amistad, nos lo pasamos bien, nos divertimos, nos reímos juntos, podemos hablar de las cosas, y después el erotismo y las muestras de cariño, la sexualidad. Estos 3 elementos son clave, ¿no? Entonces, una cosa muy importante, ¿no? Yo intento identificar en la terapia de pareja cómo está la relación en esos aspectos, porque esos son 3 elementos clave que tienen que tener tienen que tener un nivel de salud, ¿no? Para que la relación en sí esté en buena forma, ¿no? Entonces, en función de la necesidad de la pareja, pues abordamos un tema u otro y de una forma u otra, ¿no? Sí, y mantener la conexión emocional a largo plazo puede ser complejo y puede suponer algunos desafíos. Entonces, ¿qué estrategias recomiendas para mantener esa chispa en la relación? Yo creo que a nivel, básicamente, si resumiéndolo mucho, sería importante que hubiese comunicación, es decir, intimidad. La intimidad se lleva a cabo en la pareja de 2 formas. Una es la complicidad, comunicación íntima, comunicación emocional, qué me está pasando, cómo me siento, qué me sucede, ¿no? Internamente. Y después también la sexualidad, ¿no? Eso es intimidad en la pareja, ¿no? Y después también la risa. Es decir, nos tenemos que divertir, nos tenemos que reír. Tiene que haber alegría, ¿no? Entonces, eso sería como, básicamente, si tuviésemos que resumirlo en algo muy breve, sería eso, ¿no? Intimidad y risa. El estrés externo, como problemas laborales o financieros, afecta la dinámica de pareja. ¿Cómo se trabaja en terapia para manejar estos factores? Se trabaja, básicamente sería de 2 maneras. Has nombrado el estrés, ¿no? El estrés, una de las formas es que la persona tiene que mejorar su gestión interna del estrés. En ese caso sería cómo yo puedo gestionarme esto que viene de fuera para que afecte menos a mi relación de pareja, a mi relación familiar, para que yo pueda estar, de alguna forma, yo pueda estar presente, yo pueda estar cuidando la relación de pareja a pesar de ese elemento exterior. Eso por un lado, si nombras el estrés. Pero después hay otro elemento que creo que es clave en el mundo de la pareja, y es los problemas exteriores pueden ser una fuente de unión o una fuente de alejamiento. Y entonces son una fuente de unión cuando se produce ese elemento que habíamos comentado de cuidarnos, yo te cuido y tú me cuidas. Cuando yo tengo la sensación de que mi pareja me cuida en este momento en el que ha aparecido esto exterior, o nos cuidamos mutuamente con esto que ha habido exteriormente, ¿no?
cómo nos cuidamos. Una de las formas, ¿no? Evidentemente, es la escucha y la empatía, ¿no? Por ejemplo, pero también el apoyo, a veces el apoyo práctico, a veces simplemente estar, a veces la presencia, a veces sentir que el otro es consciente de que me está pasando esto, ¿no? Después, hacer equipo, ¿no? Hacer equipo para abordar ese problema, si es que es algo que requiere un trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces esto no se da y entonces nos alejamos. Y eso es muy doloroso, porque en principio la pareja sería la persona con la que gestionar, ¿no? Los problemas, los grandes problemas, ¿no? que aparecen. ¿A quién quiero tener cerca? Pues a mi pareja, ¿no? Cuando eso no puede ser, cuando eso no se da, es muy doloroso y entonces nos alejamos. Y esa sensación de lejanía produce una herida profunda en la pareja que cuesta sanar, porque precisamente era en ese momento en el que necesitaba que mi pareja estuviese cerca. Como has comentado antes, la intimidad y la sexualidad son también aspectos clave. ¿Qué consejos das a las parejas que enfrentan dificultades en este ámbito? Depende de la situación que se dé, ¿no? Pero una de las cosas más importantes, sobre todo cuando la sexualidad ha perdido, ha reducido mucho su presencia en la pareja, ¿no? Hay poca sexualidad, ¿no? Con la sexualidad hay un problema, y es que cuanto menos sexo se tiene en la relación de pareja, menos ganas se tienen. Es decir, es como una dinámica en que ya se tienen menos ganas, se tienen menos sexo. Al tener menos sexo hay menos ganas, se puede ya como vivir ya casi con muy poco sexo, y entonces podemos estancarnos allí. Entonces, yo en eso lo que recomiendo es la sexualización de la vida cotidiana con gestos mínimos, ¿no? Gestos mínimos, ¿por qué? Porque si son gestos pequeños, se podrán hacer de forma fácil y cotidiana. ¿Qué serían esos gestos? Pues esos gestos son, pues, un besarse de una forma determinada, ¿no? Con un poco más sexualizada, ¿no? En un momento determinado, después tocarse, ¿no? Con un poco de erotismo. Es una forma mínima. Igual es estar en la cocina y que la persona pase y te toque, se quede unos segundos allí tocándote, ¿no? Abrazándote de una forma más larga, ¿no? Diciéndote que le gustas, ¿no? Que, digamos, haciendo referencia a cosas de su estética, cómo va vestida, etcétera. Pequeños gestos. Esos gestos serán a través del tacto, a través de los sentidos, ¿no? Serán a través de la presencia. Después, es decir, la presencia sería, pues, decir cosas, de la forma de mirar, la forma de, bueno, tocarse, de besarse, ¿no? Incluso que se acerque la pareja y empiece ¿no? a que huela el pelo durante un rato, tiene un componente erótico importante, ¿no? o sensual, ¿no? Con eso también estamos dando el mensaje de deseo, que es una parte muy importante. Necesitamos sentirnos deseados. Esto, entonces, es sexualización con gestos mínimos, ¿no? Después, crear circunstancias para que se pueda producir la sexualidad. Si estamos, por ejemplo, uno de los obstáculos que estamos viendo, yo me estoy dando cuenta últimamente, es que la gente no tiene tiempo. ¿Y por qué no tiene tiempo? Porque están delante de una pantalla viendo Netflix, por ejemplo. Entonces, estamos limitando, ¿no? El tiempo que puede producir la sexualidad, ¿no? Como podría ser estar en la cama, pues, hablando un rato, ¿no? Por ejemplo, o acariciándonos o dándonos un masaje, ¿no? Y después también la comunicación en la sexualidad, si es que hay alguna, bueno, hay diferencias o simplemente comunicación, ¿no? Hablar sobre la sexualidad, y después también hay un aspecto también de aprovechar la inercia, ¿no? Y poner, muchas veces, uno de los aspectos limitantes a veces es que pensamos que la sexualidad tiene que surgir de forma espontánea. Y eso sucede en la naturaleza.
la naturaleza ha hecho que nos surja de forma espontánea cuando somos muy jóvenes, porque simplemente a la naturaleza solo le interesa una cosa, y es que los genes continúen, que se reproduzcan, básicamente. Pero a partir de cierta edad, a la naturaleza eso no le interesa mucho, precisamente. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que poner una cierta voluntad para crear esas circunstancias. Si esperamos a que aparezca de forma espontánea, pues bueno, pues igual no aparece y nos quedamos allí esperando y esperando, ¿no? Entonces hay que poner un impulso, hay que poner un poco de voluntad en esa dirección, ¿no? Sería básicamente como esto. Y después, una vez hemos puesto la voluntad, aprovechar esa inercia, ¿no? Ostras, estamos empezando a tener más sexo, pues aprovechamos esa inercia, ¿no? Sí, y en ese sentido, ¿cómo se puede fortalecer el sentido de compromiso a través de la terapia? El compromiso. Habría que ver qué entiende cada cual por compromiso, ¿no? Y entonces, básicamente, a ver, la gente que le cuesta comprometerse, si vamos al concepto, ¿no? De gente que, por ejemplo, le cuesta tener una relación larga, le cuesta realmente implicarse en una pareja, en proyectos comunes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que habría que ver en terapia, este sería más un componente individual y sería profundizar en qué le pasa a la persona ante esa perspectiva de compromiso. Quizás podemos hacer el apunte de que ¿para qué sirve la terapia psicológica individual? Para conocerse mejor. Ese sería el primero. Se dice que uno no puede verse su propia espalda, ¿no? Si yo me miro, yo no voy a conseguir ver mi propia espalda. Entonces, en terapia, el proceso terapéutico me ayuda a conocerme mejor, ¿no? Entonces, en el caso del compromiso es muy importante porque seguramente estoy reaccionando de forma automática ante la perspectiva de elementos que podrían ser, pues eso, un compromiso, como por ejemplo un proyecto común. Un proyecto común puede ser, yo qué sé, desde el matrimonio hasta una vivienda, hasta vivir juntos, hasta tener hijos, por ejemplo, ¿no? Y entonces sería el ver qué le pasa a la persona con eso, ante esa perspectiva, de qué formas lo boicotea o de qué formas ya lo bloquea porque le genera pues un malestar, ¿no? O qué se explica, ¿no? ¿Qué razonamientos también se da a nivel mental, ¿no? ¿Perderé libertad o perderé posibilidades en la vida, ¿no? Si me comprometo, el precio que voy a pagar es demasiado elevado. Bueno, eso habría que mirarlo por caso, ¿no? La persona, profundizar en ello, ¿no? En estos aspectos que he comentado, ¿no? Sabemos que eres autor del libro Cielos e Infiernos, que engloba todo lo que estamos hablando. ¿Qué aspectos destacarías de tu obra? Bueno, el libro, lo que intentaba el libro Cielos e Infiernos básicamente era mostrar a través de 28 relatos de ficción, pero basados en multitud de casos, ¿no? No en un caso concreto, sino en multitud de casos. Lo que intentaba es, a través de esos 28 relatos, dar ejemplos de situaciones, ¿no? Y a través de esos ejemplos que el lector, la lectora se vea reflejada. Y entonces eso favorezca en lo que comentaba hace un momento del autoconocimiento, ¿no? Al sentirnos reflejados podemos pensar, ostras, a mí me pasa una cosa similar, ¿no? O yo reacciono de esta manera, ostras, me toca una parte, ¿no? Entonces, a través de ello, poder ser más conscientes. Y a través de esa conciencia, unido, aunque al final de los relatos, ¿no? hay algunos comentarios por mi parte, pues ayudar a ese autoconocimiento, ¿no? Y a entender más. Al ser de relatos que tienen que ver con la pareja, también a entender, puede haber más autoconocimiento y también entender más a la pareja.
que es un aspecto muy importante, entender más a la pareja. ¿Y en qué momento consideras que es mejor para una pareja considerar poner fin a la relación y cómo se aborda esta decisión? Esta decisión normalmente en terapia de pareja no es una cosa que salga muy a menudo, normalmente es algo más individual, habría que ser como muy, muy maduros para que eso se trabajase allí conjuntamente, ¿no? Normalmente es más un trabajo mucho más individual, ¿no? Entonces, yo no diría que hay algo como muy claro que nos diga en qué momento hay que dejar una relación de pareja. ¿Por qué? Porque son circunstancias tan personales. Lo único que se podría alegar es cuando hay mucha violencia, por ejemplo, o cuando hay violencia, cuando hay mucha agresión psicológica o hay agresión física, ¿no? Serían aspectos como líneas muy rojas, ¿no? Pero esos son algunos, serían un porcentaje relativamente pequeño, ¿no? de los divorcios, ¿no? que suceden. Hay muchos divorcios, un porcentaje elevadísimo, y no es por esas razones, ¿no? Es por otras. Entonces, ¿en qué momento? Yo diría que sería más trabajar para no divorciarse, porque actualmente hay como mucha tendencia al divorcio y eso es algo que precisamente bueno, por ciertas dinámicas no nos ayuda especialmente, precisamente. Hay unas ciertas dinámicas que no ayudan en ese sentido, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe que haya tantos divorcios hoy en día? Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Algunos de ellos son positivos. Uno es que no hay tanto estigma social. Al no haber tanto estigma social, podemos actuar con más libertad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa en general, bueno, estamos alrededor entre el 50 y 60%. Algunos países como Bélgica están en el 70%, mientras que en países como Japón está en un porcentaje bajísimo, ¿no? Recuerdo que atendía a una persona de Japón y que estaba casado con una persona de Cataluña y claro, la idea del divorcio no la podía concebir porque en su país de origen era como una, ¿no? una mancha, ¿no? Entonces era algo que... Entonces, el hecho de que no haya el estigma es algo positivo, evidentemente, porque nos permite funcionar de una forma más libre, ¿no? Ese es un aspecto. Pero después hay otros aspectos que no son tan positivos. Uno de ellos es le exigimos mucho a la pareja, mucho. Le exigimos unas cosas a la pareja que antes no le exigíamos, porque antes, generaciones anteriores, básicamente la vida social se constituía de una forma en la cual muchas de las cosas a nivel emocional, por ejemplo, que le pedimos ahora mismo a la pareja, le pedimos un acompañamiento emocional muy grande, muchas veces no se lo pedíamos a la pareja, se lo pedíamos a nuestras amistades, a nuestra familia, pero no recaía. Ahora mismo a la pareja le pedimos un nivel de perfección enorme, ¿no? Somos muy exigentes en el mundo de la pareja, también en otras áreas, ¿eh? Es como en el área laboral, ¿no? Queremos que el trabajo, queremos sentirnos realizados, tener un buen nivel económico, seguridad, ¿no? Y eso está muy bien desearlo, pero a nivel práctico es imposible que la inmensa mayoría de la sociedad lo tenga, porque hay muchos trabajos que hay que realizar y que simplemente no son fantásticos, precisamente, ¿no? Pero hay que hacerlos, ¿no? Entonces, en la relación de pareja es una cosa similar, ¿no? Hay muchas expectativas. Y después también, muchas veces también, no solo en la relación en sí de cómo queremos que sea la pareja,
sino también hay como la expectativa de que la relación como tal tiene que ser maravillosa durante toda la vida. Y eso tampoco es realista. Somos poco realistas también en ese sentido, ¿no? Después también hay otro aspecto que tampoco es negativo, y es que por primera vez en la historia de la humanidad podemos vivir sin pareja. Y esto es, tiene un componente que no es negativo, pero tiene componentes negativos. Por ejemplo, el país donde se han focalizado más en que uno pueda ser totalmente independiente es Suecia, que en los años 60 se focalizó de forma muy clara en cada uno tiene que ser independiente, y por lo tanto, como es un estado bastante socialista, entonces puso muchísimo dinero en favorecer esto. Claro, eso tiene unas consecuencias, ¿no? Tiene unas consecuencias del tipo, por ejemplo, que hay un departamento dentro del Estado del gobierno en Suecia que se dedica, por ejemplo, a la gente que muere sola a buscar a sus familiares, porque hay gente allí que está muriendo sola, que hace 30 años que no habla con sus hijos, por ejemplo, y es tan común. Y entonces ese aspecto de poder estar solos tiene un componente positivo y un lado no tan positivo. Siguiendo en esta línea, ¿qué consejos generales daría a las parejas para mantener una relación saludable y duradera en el tiempo? Pues así como varios aspectos así importantes. Uno de ellos es una curiosidad radical hacia mi pareja. La curiosidad radical me lleva a querer escuchar, me lleva a querer entender. Y eso es algo fantástico, ¿no? Cuando te sientes muy escuchado y que quieren entender, te sentirás muy bien, ¿no? Entonces, dar eso a la pareja. Después, por otro lado, también sería como importante el autoconocimiento. Yo me tengo que conocer a mí mismo para poder modular mis reacciones. Para lo que decíamos antes, ¿no? Si resulta que tengo mucho estrés en un área de la vida y yo no sé modularme y no sé ni notarme esa tensión interna, es muy fácil que yo lo pague en la relación de pareja, ¿no? Y después también hay como un aspecto muy importante, es preguntarse, ¿no? ¿cómo puedo yo mostrar mi amor a la pareja? ¿Cómo puedo yo mostrar mi amor a mi pareja? ¿De qué forma, no? Y por otro lado también preguntarme, ¿cómo me está mostrando mi pareja mi amor, ¿no? Perdón, mi amor no, su amor hacia mí, ¿no? Hay un autor que hace una metáfora que es la de la cuenta bancaria emocional, ¿no? Que sería que cuando nosotros tenemos situaciones negativas con la pareja, es como si quitásemos cosas quitásemos de esa cuenta bancaria, quitásemos dinero, ¿no? Mientras que cuando ponemos cosas positivas, ¿no? Es como que cuando tenemos gestos positivos, estamos como sumando, ¿no? Entonces es muy importante ese sumar, ¿no? Y se habla de que tenemos que aportar 5 elementos positivos por cada elemento negativo. 5 elementos positivos por cada elemento negativo, lo cual da una idea de la importancia de aportar. Y después también hay un componente que es la importancia de mirar, de ver que efectivamente, de ver que mi pareja está aportando, ¿no? Porque muchas veces lo pasamos por alto también. Entonces, serían como estos elementos, ¿no? Y para acabar, ¿podrías contarnos un poco qué te llevó a dedicarte a la psicología? Pues mira, me llevó no estar muy bien yo mismo, ¿no? Entonces, de hecho yo soy ingeniero y estuve trabajando de ingeniero durante unos 10 años aproximadamente, más o menos.
Y entonces, básicamente, pues el empezar yo mismo a hacer trabajos de psicología, de ir a terapia y también hacer trabajos de crecimiento personal en grupos terapéuticos, pues me llevó a pensar que me gustaba, que me parecía muy útil y que quería probar ese camino, ¿no? Y efectivamente así lo hice hace bastantes años y estoy muy contento de poder estar haciendo un trabajo así. Muchas gracias por acompañarnos, Lluís. Ha sido todo un placer. Muchas gracias, Gemma. Un placer también compartir este momento contigo, con vosotros. Gracias.